Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Mi confianza está en Él a pesar de. Ese es el tema. Segunda parte. ¿Puede usted repetir eso? Es una afirmación. ¿Podemos repetirlo? Mi confianza está en Él a pesar de. Vamos a leer un pasaje de la Escritura muy bonito, es un relato muy largo. Y vamos a leer Hechos, capítulo 27, versículo 13 al 26, y después nos saltamos al 33 para el 36. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Sí, 13 al 26 y después 33 al 37. ¿Ya tienen la Escritura? No, si ya la tienen ahí en la pantalla. Dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. En otra versión dice Euroclidón, que venía, dice, desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes se perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche, qué noche, se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y demos un saltito, versículo 33 al 37. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron.
Éramos un total de 276 personas en el barco. Vamos a dejar allí la escritura. En esta vida, todos los que somos cristianos y los que no somos cristianos, sin duda alguna, vamos a pasar tempestades en la vida. Vamos a tener vientos contrarios. ¿Cuántos han pasado tempestades en su vida? ¿Ah? Yo creo que todos nos anotamos, ¿verdad? 99.99.9 hemos pasado algunas tormentas. Y le tengo una buena noticia, que también nos enfrentaremos a más tormentas. No nos gusta eso, ¿verdad? Pero así es esta vida. Así es esta vida. Pero los cristianos, los hijos de Dios, que le creen a Dios, escuche, no los que creen en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No, los que de verdad confían en Dios, nosotros las llevamos de ganar. Llevamos una ventaja sobre aquellos que no confían en Dios. Y sabe que con Dios no hay tempestad, no hay problema en la vida que no podamos vencer. Esa es una gran realidad. Y Él, escuche, cuando confiamos en Él, Él nos ayudará a pasar cualquier tempestad que en la vida nosotros tengamos. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Él tuvo una tempestad grande, pero muy física. Pero antes de eso pasó muchas tempestades. Pero después de salir avante de esta situación, también se iba a enfrentar a varias circunstancias de la vida, hasta que le quitaron la cabeza. Pero él se mantuvo firme. Y fíjese que los cristianos que le creemos a Dios, en medio de la tempestad, nosotros podremos ver la mano poderosa de Dios, y como resultado de eso, ¿sabe qué? Vamos a salir de cualquier tempestad. Escuche, vencedores. La tempestad no nos va a detener, porque le hemos creído al Dios soberano, al Dios que tiene control de todas las cosas. Entonces, al salir de la tempestad, como resultado, nuestra fe aumentará. Pero los que no le creen a Dios y los que creen solo en Dios, ellos no van a aumentar su fe. Fíjese que las tempestades de la vida son un desafío para levantarnos, porque después de la tempestad, Dios nos lleva a un segundo nivel de conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, pero para los que no confían en Dios, ellos sí están fritos. Viene la famosa la depresión. Esa señora está a la vuelta de la esquina. La depresión. Ay, estoy deprimido. Usted ve en algunos estados de Facebook, fulano de tal se siente triste. ¿Sabe qué hace uno en medio de la tempestad cuando no conoce uno a Dios? Uno se queja. Y aparte de eso, vea, busca uno alternativas humanas para poder salir de la tempestad. Acá vemos nosotros un ejemplo que dice que todo iba tranquilo. Los vientos parecían favorables. Y tenían el viaje de Pablo hacia Roma. Y salieron. Pablo les dijo, por favor, no salgan. Escuchen mi consejo. Pero ¿qué hizo el dueño del barco o el mero? ¿Sabe qué hizo? Confiar en la experiencia del capitán y de los marineros. ¿Qué sabe? Solo predicadores. Nunca ha sido piloto de un barco. Pero dijo Pablo, no salgan. Pero de repente dice que es todo bonito, y de repente empieza la tempestad. Y dice, y arreció la tempestad.
Pero ahí iba un hijo de Dios, ahí iba alguien que le creía a Dios y que sabía que las alternativas humanas para enfrentar las pruebas y las tentaciones y tempestades, esas no sirven para nada. Lo que sirve es confiar en el Dios soberano. El Dios que controla los mares, el Dios que controla el universo, el Dios que controla nuestra vida, el Dios que tiene contados nuestros días, el Dios que le dijo a Pablo: ninguno de los que navegan contigo, dice, se van y ¿sabe qué? Y ningún cabello. Ningún cabello se va a perder. ¿Dios interesado en eso? No, para darnos una enseñanza. Sus vidas están en mis manos. Solo quiero que confíen en mí. La historia que pues estamos leyendo nos habla del gran viaje de Pablo a Roma. Me encanta esto. En el plan soberano de Dios estaba que el Señor había escogido a este siervo para ser el apóstol de los gentiles. Y Dios en su soberanía quería usar a este varón, a uno, y llevarlo al imperio romano, a la capital, para que allá fuera a dar testimonio de que Jesús es el Señor. Y en aquel tiempo era peligroso decirle Señor a alguien, porque el único título que se le daba como Señor era el emperador. Y este hombre valiente, este hombre de 1000 batallas, ahora Dios dice: yo lo voy a llevar a Roma para que allá predique a los gentiles y dé a conocer mi nombre. Mire, la llegada de Pablo al imperio, a la capital del imperio romano, no fue de un cualquiera. ¿Sabe de quién fue? De un embajador del cielo, para establecer el reino, para predicar del rey y para establecer el reino en el corazón de aquellos que le creen. Y sabe que eso es lo que la iglesia le toca seguir, y estableciendo el reino, porque cuando Jesús reina en mi corazón, lo tengo todo. Puedo perder todo en la vida, pero si Él reina en mi corazón, lo tengo todo. Vea qué dijo Pablo en el 23, versículo 23 y 24 del mismo capítulo. Dice Pablo: y me dijo, dice Pablo, se me apareció un ángel y me dijo, dice: no tengas miedo, Pablo. En medio de la tempestad, en medio de las circunstancias difíciles que humanamente no se podían solucionar, aparece el Señor de señores y les dice: vea, y me dijo el ángel: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida. No solamente a ti, sino a 275 personas más que no se van a ahogar. Y esa es mi palabra. Y dice: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Hermanos, ¿no es siempre el mensaje de Dios a su pueblo? No temas, porque el temor es una de las armas, escuche, salidas del infierno, para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Y a todos nos ha embargado el temor. Le tenemos temor al futuro, le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor a todo. Muchos le tienen temor a no casarse. Hacen bien, iba a decir yo, pero no quiero echar a tierra todo. Pero a todo se le tiene temor. ¿Y usted ha percibido qué es tener temor? ¿Sí o no? Yo sí. ¿Cómo se siente usted?
una emoción horrible. Y el temor viene, y escuche, y lo que quiere Satanás es que por medio del temor inculcar en nosotros que dejemos de confiar en Dios. Y en muchos ha ganado. Ay, es que tengo miedo. Yo conocí un hombrón así, mire, así. Se podía pelear con 10, pero fíjese que le tenía un terror a las cucarachas, que una cucaracha lo corría. Temor, temor, temor. Y ahora en medio de una tempestad aparece el Señor. Imagínense los que no le creen a Dios. No tengan miedo, Señor. Si la tempestad era más fuerte cada día y la oscuridad era más profunda y un loco se pone, hey, por favor, esta noche me ha visitado el ángel de Dios, a mi Dios a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, no temas, porque yo tengo un propósito para tu vida. Te voy a llevar al imperio romano, a la capital, para que establezcas el reino. Escucha, con el barco hecho pedazos te voy a llevar, o sin el barco. Te voy a llevar a bordo de una ballena o un tiburón o un delfín. El asunto de que vas a estar en la capital del imperio, vas a estar. Y nadie se va a oponer a eso. Y para ajustar, Pablo, yo te voy a dar los 275 más que te acompañan. Un hijo de Dios puede darle ánimo a cualquiera. Un hijo de Dios en medio de la tempestad puede decir: tenemos a un Dios soberano, tenemos a un Dios omnipotente, tenemos a un Dios proveedor, tenemos a un Dios que nos sustenta, que nos abriga, que nos cuida. En medio de cualquier tempestad, yo puedo sacar la bandera de Jesús y decir: con Cristo yo soy más que vencedor. Y en medio de cualquier tempestad, ni la muerte ni la vida me van a separar del amor de Dios. Nada de los extremos. Vea, allí se le sumó una de las más tormentas que Pablo había pasado. Ese viento Euroclidón. Ese viento Euroclidón. Son vientos contrarios que lo que hacen es un remolino, ¿verdad? Y no dejan avanzar. Y a veces nosotros los cristianos estamos metidos en una tempestad, ya sea interior, sentimientos, o vueltas y vueltas con problemas en la casa. Qué lindo es tener problemas uno con la familia, ¿verdad? ¡Qué felicidad! No. Y el diablo ahí nos quiere tener vientos contrarios, revueltos, dando vueltas y vueltas, que no salgamos de ahí. Pero si usted le cree a Dios, usted es el instrumento que va a llevar la salida a su familia de esa tempestad. Vea, tuvo muchos obstáculos, donde dice: casi pierde la vida. Casi. Dijo Pablo: la vida de ustedes pende de un hilo. Ya. Pero en Dios ese hilo no se rompe. Cuando Dios tiene un propósito para usted. Ahora, vea, aprendamos de Pablo. Este hombre en medio de una tempestad, donde todos lo que estaban esperando era la muerte. Y dijeron: hoy sí tienen banquete los peces con nosotros. Pero en medio de una tempestad, uno que se atrevía a creerle a Dios pudo recibir una palabra del cielo y transmitirla a todos los demás. Ahora, hermanos, ¿qué piensan si Pablo hubiera sido aguado? Perdóneme chapinismo. ¿Y con los otros aguados? Aguado contra aguado. ¿Qué le puede dar uno a la gente desanimada que tiene temor si yo no le creo a Dios?
Y con este hombre que le creyera a Dios y que creyera en el plan soberano, Dios hizo un milagro de salvarlos. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios tiene el control en medio de cualquier viento contrario que se levante. Uno tiene vientos contrarios en sus emociones, ¿verdad? En sus pensamientos. Le da vuelta la cabeza y vuelta la cabeza. En lugar de acudir a Dios, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y tomamos malas decisiones cuando somos guiados por nuestros sentimientos, nuestras emociones, y creemos que esta es la salida, más nos hundimos. Pero en medio de eso, si yo puedo agarrar la palabra y buscar quién soy yo y quién es Dios, entonces yo voy a salir triunfante en la vida. Usted sabe que todos somos remeros acá en esta vida. Todos vamos en una lancha, en un barco, y vamos remando. Va a haber tiempo de bonanza y tiempo de tempestad. Pero otra vez, si Él lleva el timonel de la barca, yo solamente voy a remar y Él le va a dar dirección a mi propia vida. Lo que está tratando Pablo de enseñarnos acá es que está tipificando a la iglesia. A veces tenemos que ser despojados de muchas cosas para conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué hicieron los tripulantes del barco cuando dijeron hay mucha carga en el barco, verdad? Así que empezaron a tirar el trigo y los enseres de la nave. ¿Para qué? Para que se hiciera un poquito más liviana y que no se hundiera. Mire, los esfuerzos humanos no sirven. No, es que yo sí soy pilas. ¿Sabe qué dice Dios? Bueno, eres pilas, no cuentas conmigo. A ver cómo sales, que te vaya bien. Que te vaya bien en las tempestades. ¿Sabe qué hay que hacer como en medio de las tempestades? Ir uno así delante del Dios Todopoderoso. Señor, no tengo ninguna capacidad. Soy tan pequeño delante de ti. Mi fe es tan pequeña. Y Señor, me he creído que soy capaz. He creído que puedo sobresalir en esta situación. Pero Padre, solamente quito mis manos de acá para decirte que quiero agarrarme de tus preciosas manos para que tú me saques de esta tormenta. ¿No cree que es diferente? El que se humilla es exaltado, pero los soberbios y altivos Dios los mira de lejos. Esto es lo que debemos de hacer y dejar a un lado todas las capacidades humanas que nosotros tenemos para hacerle frente a las crisis. Vea que dice Hebreos 12:1. Es interesante. Como estábamos hablando que para aligerar el viaje, para llegar a Roma, tuvieron que botar muchas cosas. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice que despojémonos de todo. Mire, esa palabra me llamó la atención. Lastre, dice, que nos estorba. En especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Vea, aquí, fíjese que yo estaba viendo qué es el lastre, ¿verdad? Fíjese que el lastre dice que son varios sacos o material pesado que ponen en diferentes partes del barco para guardar la estabilidad, para que ni se hunda ni flote mucho. Pero acá dice que agarraron todo ese lastre que ahora no les servía. Todo ese material, fuera hierro, fuera piedras, fueran arena, lo tuvieron que sacar y tirarlo para alivianar la barca.
¿Acaso no nosotros para llegar? Esto era para llegar a Roma. ¿Acaso nosotros no para llegar a la meta, que es Cristo? Tenemos que despojarnos de muchas cosas. Hay lastre en nuestra vida y hay que sacarlo, quitarlo. Y dice, y del pecado que nos asedia. Nosotros catalogamos los pecados. Adulterio, ¡guau! 2 mujeres y un camino, dicen muchos, ¿va? Esto es pecado. Matar a otro es pecado. ¿Y la murmuración qué? ¿Y la crítica qué? ¿Dónde está? ¿Acaso no es un lastre que pesa y que nos hace difícil la carrera? No, yo quiero andar liviano. Liviano en el Señor, para poder avanzar hacia adelante. Los experimentados marineros no pudieron controlar la nave y se dejaron, dice, llevar por el viento. Eso hace muchas veces la iglesia, dejarse llevar. ¿Por qué? Porque el viento, ellos no tienen la capacidad de controlarlo, pero Dios sí, ¿verdad? Así que hay muchos que luchan por sus propias fuerzas y como no pueden, se dejan llevar a la deriva y se rinden. ¿Cuánto cristiano que aceptó a Jesús hoy no le sigue? Porque se rindieron. Los vientos contrarios siempre van a venir a la vida. ¿Y sabe para qué son? Me encanta esto. Las tempestades a la vida son para ver de qué material estamos hechos. ¿Dónde está nuestra fe? Ahí se ve. Un limón por fuera se ve precioso, pero solamente se ve lo que tiene adentro cuando sufre la cortada de un cuchillo y se exprime, y no con la mano, sino con aquellas máquinas así que hasta el zumo le sacan. Ahí se ve en la prensa si de verdad el limón tiene jugo o no tiene. Usted sabe que en esta vida, dice la Biblia, que Dios nos prueba, Dios nos prensa para saber qué brota de nosotros. ¡Ah, no, Señor! Hace muchos años, en 1820, un hermano me dijo, pastor, fíjese que él se la creía del sabelotodo en la profesión. Me salió una oportunidad en Guatemala, la gerencia de tal y tal empresa, y yo quiero que ore, solamente me falta dar un pasito. Y este pastor pura lata, le dijo, ¿y si no se la dan? ¿Qué va a pasar? ¡Ja! Pastor, si no hay otro que tenga la capacidad que yo tengo, los títulos que tengo, pero solo le hago la pregunta, ¿y qué tal si no? Bueno, después vino, hecho una desgracia. ¿Por qué Dios me hace esto, pastor? Si era para mí la plaza. Ay, este buen pastor le dijo, ¿sabe por qué? Porque había otro más pilas que usted. ¿O no? O tal vez esto, ¿de qué estamos hechos? En las tempestades se ve. En las tempestades se ve. Muchos pierden la visión. Una oscuridad total de la tempestad cubrió la nave. No miraban ni sol ni luna, pero ellos solamente veían al cielo y veían la tempestad. Pero en medio de toda la tempestad había una lucecita que alumbraba la vida de uno que le creía a Dios, a Pablo. Y en medio de la tempestad, Pablo le creyó a Dios. Y escuchó, escuche, si no le cree a Dios, Dios no le habla. Él le creyó a Dios, dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dicho,
no temas, aunque veas oscuridad por todos lados y no veas ninguna salida, pero yo he decidido conservarte a ti la vida y también a todos los que navegan contigo. Así que ánimo, Pablo, adelante. Vea, este hombre con esa fuerte convicción de que Dios es el que domina cualquier tempestad. Vea el versículo 33 al 37, ya lo leímos, pero para reforzarlo. Estaba a punto de amanecer, dice, cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo. Mire, un siervo de Dios en medio de la tempestad rogando a todos para que coman. Dice, ya 14 días la vida pende de un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir, y ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello. Dicho esto, tomó pan. En medio del barco que estaba ya casi hecho pedazos, tomó el pan, dio gracias a Dios, dice, delante de todos. Ese es testimonio. Luego lo partió y él empezó a comer con la paz que solamente Dios da. Y todos se animaron y dice, y también comieron. Vea el triple testimonio de Pablo. 23 al 25. 23 al 25 dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no temas, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, Pablo, ánimo, señores. Confío en que en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Vea, me encanta. Aquí sale un buen mensaje. El triple testimonio de Pablo. Acá dice, en cuanto a mi vida, dice Pablo, yo sé de quién soy. Mi vida le pertenece a Dios. En cuanto a la obra, yo al único que le sirvo es a Él. Y en cuanto a mi credo, yo confío en Dios. Qué buenas frases esas, ¿verdad? Se las repito. En cuanto a su vida, él dijo, dio testimonio, ¿quién soy yo? Un hijo de Dios. En cuanto a la obra, él me lleva con un propósito a Roma, porque solo a él le sirve. Y en cuanto a mi credo, yo solo confío en Dios. Y Dios mostró su amor cuidando por su hijo cuando llegaron a Malta. Vea, es que después de la tempestad siempre viene la calma. Y va a venir por un tiempo y de repente se va a volver otra tempestad. Y otra vez vamos a salir victoriosos y viene tiempos de bonanza hasta que lleguemos al cielo. ¿Verdad? Esa es nuestra meta, ¿no? Nuestra meta no es quedarnos tirados en la tempestad. Nuestra meta es llegar al cielo. Vea lo que Dios hace con un hijo que le cree. Y me gusta poner este ejemplo de Pablo porque era humano igual que nosotros. Vea Hechos 28. Leemos 28:1 en adelante. Una vez a salvo, el mar no los ahogó. Nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendiendo una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo, recogiendo un montón de leña, le estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Y al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar, a murmurar, a chismear entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir
que siga con vida. Pero Pablo agarró serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Lo reprendió? No. Solamente dice que sacudió la mano, ¿ve? Sacudió la mano, el versículo 5, y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba. Vea cómo sacamos nuestras conclusiones. La gente esperaba, dice, que se hinchara y cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, ahora cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Vea cómo es la gente. Condenan a alguien sin saber quién es y qué está haciendo. Pero ahora cuando ven los otros resultados, lo elevan a Dios. Ese es un gran siervo de Dios, pero solo mete la pata. La justicia divina cae sobre él. ¿Cómo es el pensamiento de la gente? Tan variable. Juzga lo que ve, pero Dios juzga el corazón. Y Pablo sabía que él no huía de la justicia divina. Al contrario, él iba buscando la justicia divina y a implementarla en el reino de los romanos. Cerca de ahí, vea, el versículo 7. Cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa, dice, vea, con amabilidad y nos hospedó, dice que, durante 3 días. Y vea, y el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Comió muchas garnachas en la feria. Pablo entró a verlo y después de orar, dice que le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esa sanidad, dice, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron, dice, de muchas atenciones, igual que las que tenían en el barco, ¿verdad? En la tempestad. Nos colmaron, dice, con muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje, porque todavía tenía que ir a Roma. Y vea el versículo 11, dice, al cabo de 3 meses en la isla, o sea que a todos, no solamente por Pablo le salvó la vida el Señor, sino también a todos, mire, lo sustentó. Dice, al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Diosculos. Ahí está un nombre para su hijo, ¿eh? Diosculo. ¿Ve usted quién es Dios? ¿Ve qué hace Dios con alguien que le confía? ¿Ve qué hace Dios con alguien que no se rinde en medio de la tempestad? Él mostró su amor y su cuidado en medio de la tempestad y en la isla de Malta. Y todavía cuando estuvo preso en Roma, dice que tuvo arresto domiciliario en una casa y solo con un soldado que lo cuidase. Porque Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Si me ayudan los de alabanza. Hermanos, vendrán vientos contrarios a la vida, sí. 14 días de oscuridad sin comer. Y nosotros llevamos 18 días de bloqueo. Pero comiendo. Pero todo tan caro, más gordos estamos. ¿Y usted cree que nuestra tempestad ya va a pasar? ¿Ah? ¿Cuántos creen que la tempestad en el país va a pasar? Amén. Pero ¿cuántos creen que también va a venir otra tempestad?
Sí, va a venir otra tempestad, pero ¿sabe qué? No importan las tempestades que se levanten en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la nación, pero si hay un pueblo que le cree a Dios, Dios hará maravillas, Dios hará obras sobrenaturales. Las capacidades humanas se quedan tiradas por un lado, y es que el Dios soberano, al que le cree, la Biblia dice que todo le es posible. Todo le es posible. Pero vienen vientos también que quieren zarandear la vida espiritual de la iglesia. Y vea Efesios 4, 14 y 15. Dice: así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean las artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser tal como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermanos, vienen vientos de problemas sociales, políticos, pero los religiosos son los que afectan a la iglesia. Se infiltran en la iglesia. Nos quieren sacar del verdadero conocimiento de Dios y de su palabra. Pero yo tengo que estar firme, porque yo le creo a este santo libro, que es la palabra bendita y eterna de Dios. Y tengo al Espíritu Santo, que me da luz para comprender su palabra. Yo quiero estar firme, y solo lo puedo estar en la roca que es Cristo. Mateo 7 dice: aquel que fundó su casa sobre la roca, vendrán tempestades, vientos contrarios, golpearán la casa, pero no la derribarán. Pero si no le creemos a Dios, nuestra casa, nuestra vida va a ser como una casa fundada en la arena, sin cimientos sólidos. Y cualquier viento nos va a querer botar. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa